Hola. Hola, hola. ¿Cómo va? Se escucha perfecto. Ay, gracias. Vamos a esperar que se conecten un ratito. Si lo estás viendo grabado, toda esta parte, adelantala, así no perdés tiempo. Tengo preparado nuestro fueguito de todos los lunes. Hoy lo voy a prender con especial énfasis y pedido en que te arroje luz e ilumine todo lo que hoy necesitas empezar a ver. Todo eso con lo que hoy necesitas empezar a tomar contacto. Que empieces a reunirte con todas tus partes perdidas. Acá está nuestro fueguito de los lunes, que sabe de transformaciones, que sabe de caminos de conciencia, que sabe de purificaciones. Esa es mi intención para hoy. Además de divertirnos o tratar, como todos los lunes en conciencia, la intención es que te lleves algo, aunque sea chiquitito, que quizás no viste antes, para, por supuesto, abrir la puerta que siempre se abre para un solo lugar y es hacia adentro. Así que, ya sea que lo estés viendo acá en vivo, hola, voy a saludar, o que lo estés viendo grabado después, sé que muchos lo ven después y le ponen stop, le ponen pausa y siguen. La intención es la misma. Hoy, abrir el tema desde lo más básico. Si nunca me escuchaste en absolutamente ningún vivo y este es el primero, este va a sentar las bases sobre un montón de cosas que me vas a escuchar decir en vivos, en publicaciones, en reels o en talleres, en diferentes espacios acerca de lo que es la decodificación. Entonces hoy voy a hacer un parate para ir a lo más llano. Si bien hace años que vengo hablando de esto, quizás nunca me escuchaste o me escuchaste desde otra disciplina y no desde esta. Hoy me voy a enfocar desde la decodificación biológica y transgeneracional y responder preguntas si es que las hay, aunque sé más o menos cuáles son siempre las preguntas básicas cuando hablamos de decodificación, intentar responder a todas las inquietudes para echar luz a lo más básico de cuál es el abordaje de la decodificación. Sobre todo porque a medida que va pasando el tiempo y vamos expandiendo conciencia, van apareciendo, hola, bienvenida, van apareciendo, como en todo, diferentes voces, diferentes corrientes, diferentes abordajes, voy a poner entre comillas, enriquecidos de otras disciplinas, y eso hace que a medida que vamos avanzando en la utilización de un conocimiento, muchas veces lo más esencial de ese conocimiento se vaya perdiendo. Entonces, como me gusta, como le llamo yo, ser paladar negro en las disciplinas, después podemos encontrar combinaciones y buscar enriquecer, pero me gusta ser purista muchas veces en lo que tiene para aportar cada una de las disciplinas que utilizo, para justamente no perder, hola linda, no perder lo esencial y la riqueza esencial, básica desde el punto de vista filosófico y epistemológico que cada disciplina ya tiene, ¿no? Y dicho esto, también podemos decir que cada disciplina tiene un desde y hasta, tiene un ámbito de aplicación, tiene un alcance que es específico. Entonces hoy me quiero centrar en cuál es ese desde y hasta, cuál es ese campo de juego
en el que la decodificación es especialmente beneficiosa. ¿Ok? Y además, con esto, me parece que está de más decirlo, pero podés poner tus preguntas. Aunque lo estés viendo grabado, podés poner tus preguntas y yo cuando las veo te las respondo. Tu pregunta aporta un montón a la articulación de contenido, ¿sí? Porque es en base a esa pregunta que yo puedo después ir respondiendo y entendiendo también cuál es tu necesidad, cuál es tu duda, cuál es tu inquietud, que es el principal motor de este espacio, poder dar respuesta a tu duda, a tu inquietud, a tu necesidad. Entonces para mí eso es oro en polvo. Hola Kay. Bueno, primero decir que la decodificación, como tantos otros abordajes, tantas otras, me gusta mucho llamarle tecnologías, ¿sí? Tantas otras tecnologías de la conciencia humana, es una interpretación, ¿sí? Es una forma más de mirar al humano y todo su comportamiento e interacciones con el medio en que está inmerso, ¿sí? Entonces, es una interpretación. Escuché muchas definiciones posibles a lo largo de los años de lo que es la decodificación. Y en algunos casos he escuchado, es gestión emocional, es una herramienta mental, es intervención mental, ¿sí? Mucha de esta cosa de lo mental, es transformación espiritual, es, ¿sí? Hay muchas definiciones posibles. Es una manera de resolver conflictos. Yo voy a intentar definir qué es la decodificación y cuál es su ámbito de intervención de la manera que a mí me parece más sencilla. Y lo primero que a mí me gusta pensar acerca de la decodificación es que es una manera de aportarle lógica a nuestros síntomas en el cuerpo y en la mente, ¿sí? Entonces, es una manera de entendernos, es una manera de descubrir quiénes somos. Y cuando hablo de quiénes somos, no hablo solamente acerca de una interpretación acerca de quiénes creemos que somos, sino acerca de una manera de estar en nuestra vida, pero sobre todo en el sistema familiar que integramos. ¿Ok? Entonces, como toda interpretación, es una manera de vernos, ¿sí? Pero además de ser una manera de vernos, es una manera de modificarnos, es una manera de abordar los conflictos, los eventos que han dejado una huella en nuestro cuerpo y también han dejado una huella en nuestra mente y también han dejado una huella en la manera en la que transitamos nuestra vida, ¿sí? Atenti, dije cuerpo, mente y manera de transitar. Entonces, hola, voy a saludar. Bienvenidas a este espacio de hoy. Entonces, si es una manera de abordar y de resolver conflictos en el cuerpo, en la mente y en la manera de transitar nuestra vida, tenemos que decir también que esa manera de entender y abordar los conflictos está íntimamente ligada a la manera en que hemos aprendido a crear interacciones en el cuerpo, crear interacciones en la mente y crear interacciones en la manera en que vamos transitando la vida. Entonces, si digo aprender, tengo que ir un poquito antes de mí, ¿sí? Dado que todo aprendizaje es un proceso de estímulo-respuesta. Hay un montón de respuestas posibles que aprendimos a articular desde que nacimos hasta acá, y eso tiene que ver con la manera en que la vida nos ha atravesado, ¿sí? En que las instancias a lo largo de la vida nos han atravesado y cómo articulamos una respuesta posible, ¿sí? Que podemos llamar reacción, y que esa reacción ha creado también una respuesta del medio. Entonces, algo viene, respondo de alguna manera
Y algo pasa en el medio con esa respuesta mía, ¿sí? Entonces, a través de eso y en función de si eso nos da resultado para seguir vivos, es que vamos articulando aprendizajes a lo largo de la vida. Y eso es, fíjate que te dije, desde que naciste hasta acá. Pero también hay aprendizajes que son anteriores al nacimiento y muy, muy importantes. Diría, quizás más importantes, porque para poder hacer aprendizajes desde que nacimos hasta acá, fue necesario un aprendizaje muy profundo y muy importante antes del nacimiento en la panza de mamá. Hay un montonazo de aprendizajes. ¡Hola, hola, hola! Un montonazo de aprendizajes que articulamos y que crearon huellas, como decía antes, en el cuerpo, en la mente y en la manera de transitar la vida, que son de la panza de mamá y son de ese ambiente, son de estímulos, respuestas y resultados en ese ambiente que fue la panza de mamá. Hola Linda, hola G, hola Steffi. Entonces, preguntas que tengan para las que se sumaron después de que arranqué. Preguntas acerca de la decodificación, su desde y hasta, su impacto, los resultados que genera, son bienvenidos porque con eso yo voy también creando la charla en función de lo que necesitan escuchar. Y antes de la panza de mamá, también hubo un aprendizaje muy importante en cuerpos, mentes y maneras de transitar. Que es que para que mamá pudiera estar embarazada de mí, hizo falta todo un contexto vital que llamamos familia. Ese sistema familiar en donde la familia aprendió una manera de plasmar la realidad, de hacer que la existencia sea exitosa, ¿sí? Y que tiene que ver con la manera en que todos esos ancestros, las parejas que nos preceden, ¿sí? La pareja que precedió a la pareja de papá y mamá, que hizo ese embarazo por el que yo estoy acá, ¿sí? En todas esas parejas hubo un aprendizaje que quedó plasmado y que cómo me llega a mí a través de esos cuerpos, esas mentes y esas maneras de transitar la existencia. ¿Va? Hasta acá dijimos, bueno, hay una manera en que hemos aprendido a estar aquí y que nos hace ser quienes somos, que muchas veces presenta conflictos. ¿Cómo sé qué es lo que ha dejado un conflicto en mi vida? Qué lindo. Sí, ahora vengo a esa. ¿Cómo sé cuando algo de todas las vivencias que hemos atravesado dejaron un conflicto? Porque generan un síntoma. Muchas veces, cuando es la primera vez que las personas escuchan esta explicación, la primera pregunta es, ok, entonces yo puedo sanar algo que me pasó a mí, que le pasó a mi mamá o que le pasó a un ancestro. La respuesta es sí. ¡Ay, qué bueno! Entonces, bueno, yo tengo una abuela que, pobrecita, le pasó una vez que... Bueno, quiero sanar a esa abuela. No estamos acá para eso. Es al revés. Estamos acá para sanarnos a nosotros, a mamá, a papá y a los ancestros, toda vez que alguno de los conflictos vividos por todos nosotros en el sistema familiar han creado síntomas. ¿Por qué voy del síntoma a las historias y no de las historias a los síntomas? Por algo que tiene que ver con lo que ahí está preguntando Gise acerca de la constelación familiar. Porque por ley sistémica, por orden del amor, los descendientes sanamos a quienes nos preceden, toda vez que en la historia de los que nos preceden se ha quedado un conflicto que a nosotros nos ocasiona un síntoma. No vinimos a la experiencia humana para sanarlos a ellos, sino para sanar nuestra experiencia humana, que como resultado también sana a la de ellos. Por eso cuando está esta inquietud de, por amor, quiero sanar lo que le pasó a la abuela o a una bisabuela, pero eso que les pasó a ellas
no lo veo presente o no aparece en forma de síntoma en mi vida, la respuesta es ¿qué es lo que a vos te duele? Porque a través de lo que a vos te duele, a través de lo que para vos es síntoma, ya estás sanando la partecita que te corresponde de tu participación en este sistema familiar, ¿ok? Y es por eso que miramos siempre, no los conflictos que me contaron que hubo en el sistema familiar y tuvieron los ancestros, sino sanamos los conflictos que vos tenés, lo que para vos es un síntoma en tu vida. Y hablando de síntoma, ¿qué es un síntoma desde esta interpretación? Un síntoma desde la interpretación de la decodificación es algo que podríamos llamar diagnóstico, ¿sí? Si hablamos de lo físico, es un diagnóstico. Algo que afecta el funcionamiento normal, la normotonía, ¿sí? La normotonía de todo tu cuerpo físico, ¿sí? Algo se desequilibró, algo empezó a doler, algo empezó a hacer que tengas que hacer compensaciones orgánicas, ¿sí? A eso, vulgarmente o desde la medicina convencional, le llamamos enfermedad, ¿sí? Las enfermedades son decodificables. Todo eso que está en tu vida y que te duele que esté, o todo eso que querés que esté en tu vida y que por más que hagas, intentes por un lado o por el otro, sigue sin llegar, ¿sí? Entonces eso puede ser algo que está en mi vida, un vínculo del que no puedo salir y me hiere y me daña y me hace estar mal y me pincha, me duele, me molesta. O la casa que quiero, el dinero que quiero tener, dedicarme a esa actividad laboral que amaría dedicarme a eso, pero por algún otro motivo no puedo. Que venga, hola, voy a saludar. Hola, bienvenidos. No puedo dedicarme a eso. Patrones de repetición. Me doy cuenta que a intervalos regulares pasan situaciones en mi vida que por más que yo creo que estoy aprendiendo a salir de ahí y estoy listo, aprendí, ¡pum!, me vuelvo a tropezar con la misma piedra. Y muchas veces lo que escucho es, yo veo que me vuelvo a tropezar con la misma piedra, pero veo también que mamá también se ha tropezado con esa piedra. Y la abuela, o el abuelo, o el bisabuelo. Y esto lo venimos trayendo y vuelve a pasar. Nacemos todos de la misma manera. Nacemos todos con el mismo síntoma físico, ¿sí? O a tal edad a todos nos pasa lo mismo, ¿sí? Eso es algo a mirar, a afinar el oído y la visión, porque muchas veces, sin querer, lo que hacemos es decir, sí, bueno, normalizarlo, ¿no? Sí, bueno, a la abuela le pasó, me pasa a mí porque le pasó a mi mamá y mi mamá le pasa porque le pasó a la abuela. No, si es algo que duele, no tenemos por qué normalizar. Es más, hay ahí un inmenso tesoro que podemos empezar a mirar. Hola, Lo. Hola, Fer. Pregunten lo que quieran, los que recién se están sumando, hablamos de decodificación. Voy a lo bien simple, porque a raíz del reel que salió la semana pasada, hubo movimientos, ¿sí? Hubo movimientos de dudas, de consultas, de a ver, ¿y cómo es? De prestarle más atención a esto, sobre todo porque está sonando cada vez más, pero suena con diferentes nombres. A veces me preguntan, a ver, ¿decodificación es lo mismo que descodificación? Porque escuché descodificación, decodificación, la biológica, la no biológica, la transgeneracional, la no sé qué, empiezan a tener nombres las decodificaciones. Entonces, vuelvo al punto cero, a mirar qué es. ¡Ay, tanto tiempo, es verdad! ¿Qué es la decodificación en su corriente más pura? ¿Sí? Ahora voy a articular de dónde viene, cuáles son las bases epistemológicas, cuál es esa lógica y de dónde viene, de qué tipo de conocimientos viene esta lógica de la que te hablo. En fin, todo eso es decodificable. Si lo pusiésemos todo en la misma bolsa, ¿cómo me doy cuenta que hay un conflicto a resolver en mí y en el sistema familiar que integro? Es que hay algo en mi vida que molesta. Date el tiempo y el espacio de dejar de normalizar algo porque hace mucho tiempo que lo tenés. O porque la medicina convencional dice que es crónico. ¿Qué es crónico?
chicos, ¿sí? No. Cualquier cosa en el cuerpo que duele, no. Hay algo que necesitamos empezar a escuchar, ¿ok? Que duele, que necesitamos tomar una medicación para poder seguir estando, de nuevo, normotónicos, ¿no? No, eso no, el humano no necesita una medicación, salvo la que él mismo produce endógenamente, para poder estar vivo, ¿ok? Para sentirse bien. Entonces, hola, bienvenida. Todo lo que hay que normalizar y decir, no, bueno, lo tengo porque es hereditario, me dijeron que era hereditario, el médico dice que es crónico y bueno, sí, son enfermedades crónicas o son enfermedades raras o bueno, no. A ver, anótate en una listita, siempre hablo de la listita. En total honestidad con vos mismo, con vos misma, ¿qué cosas te duelen? ¿Te duelen en el cuerpo? ¿Duelen en la mente? ¿Duelen en las emociones? ¿Duelen en la familia? ¿Dónde te duele la vida? ¿Sí? Y con eso tiro pregunta. Apareció la pregunta clásica de todos los días. Apareció la pregunta. Quiero que me contesten. ¿Dónde te duele la vida? Y si no me lo querés contestar acá, contestátelo para vos en esa listita. ¿Qué es lo que está y no querés más? ¿Qué es lo que te gustaría sanar? ¿Qué es lo que te gustaría trascender? ¿Cuál es ese conflicto, ese síntoma que no va más? Estamos en condiciones de darnos el permiso de responder qué es lo que no va más. Después vemos qué hacemos con eso, qué elegís hacer con eso. Pero el primer paso es distinguir, es permitirte a vos decirte lo que no va más, lo que duele, lo que molesta, lo que realmente te gustaría que sea diferente. Todo eso es un síntoma para la decodificación, ¿sí? Hay situaciones específicas en las que la decodificación no es aplicable. Hola, bienvenida. En que la decodificación no es aplicable. ¿Por qué? Por lo que llamamos fase de reparación o fase de vagotonía, que es un periodo que se abre posterior a la consulta en decodificación. ¿Cuáles son esas situaciones en las que la decodificación no es aplicable directamente en el cuerpo de la persona que tiene el síntoma? Cardiopatías en donde está afectado el sistema vascular, en donde están afectadas las arterias, donde hay obstrucción de arterias, por ejemplo. ACV, embarazo, depresión exógena, ¿sí? ¿Qué es la depresión exógena? Ese cuadro depresivo que se dispara después de un evento que ocurrió en tu vida y es claramente identificable. No esa depresión endógena que podríamos decir que está con la persona desde siempre, ¿sí? La depresión, el cuadro depresivo que se dispara en un momento de la vida y síntomas psiquiátricos, ¿sí? En esa batería, en esos síntomas específicos, no podemos aplicar la decodificación en el cuerpo de la persona. Sí podemos hacer en lo que se llama la consulta subrogada, ¿sí? A través de un tercero que pone el cuerpito para que esa persona pueda resolver el síntoma. Que si quieren lo hablamos en otro vivo porque tiene toda una explicación y es maravilloso lo que ocurre en la experiencia con consulta subrogada. Es realmente hermoso, pero tiene su lógica en el por qué es lo que pasa en esa batería de síntomas después de la consulta y por qué es preferible hacerlo a través del cuerpito de otro para poder sobre todo proteger el equilibrio, la homeostasis de esa psiquis y ese cuerpo en esas personas que tienen esos síntomas. Porque hay movimientos físicos importantes después de una consulta en decodificación, ¿sí? Cuando la psiquis repara un conflicto que está detrás de un síntoma, hay cambios biológicos que se disparan para poder empezar a reparar, poder regresar ese cuerpo a la normotonía. Pero para que ese cuerpo vuelva a esa normotonía, ¿sí? A ese equilibrio,
previo a eso, cuando el conflicto en la psiquis se resuelve, el cuerpo hace movimientos de compensación, ¿sí? Le lleva un tiempito al cuerpo hacer esos movimientos de compensación. Y muchas veces esos movimientos de compensación en esa fase de reparación pueden ser incómodos. ¿Sí? Después vemos cuáles son esos. Pero pueden ser incómodos. Entonces, para cuidar especialmente a estas personas que tienen, que están en esa situación, el embarazo no es un síntoma, pero sí necesitamos cuidar lo que ocurre con el útero de la embarazada. Entonces, en un embarazo no podemos hacerlo directamente sobre el cuerpo de la persona, en una ACV no, en síntomas cardíacos no, especialmente cuando están implicadas las arterias, y en síntomas psiquiátricos tampoco. ¿A qué iba con esto? Tengo 1000 cosas para decirles. ¿De dónde viene? Hola, saludo. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son esas bases? Y con esto les voy a hacer un poquito de historia, porque por ahí a través de mi propia historia o a través de mi descubrimiento es más fácil poner ahí a disposición de dónde viene y cómo es que tenemos este maravilloso conocimiento y que hoy podemos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo tenía 10 años, a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez. Yo era muy chiquita, pero sí tengo muchos recuerdos de cómo es o de cómo fue para mamá y para nuestra familia atravesar el diagnóstico, el pronóstico y todo el tratamiento que mamá hizo. Una de las cosas que aparecieron y aparecían en la familia, y esto está en mí desde muy pequeña, es ¿por qué mi mamá tiene esto y la mamá de fulanita no lo tiene? Pregunta de nena, ¿no? ¿Por qué mamá lo tiene y la mamá de fulanita no? ¿No? ¿Por qué a nosotros nos está pasando esto y la mamá de fulanita o la familia de fulanita o fulanito no? Y también, ¿por qué mamá atravesaba las emociones que atravesaba? ¿Sí? Pasó, mamá se recuperó, crecimos, todos crecimos, la familia creció, todos evolucionamos. Y cuando yo tenía 27 o 28 años, a mamá le diagnosticaron cáncer de mama por segunda vez. En el medio, en esos 17 años, entre el primer diagnóstico y el segundo, pasaron en la familia, además de crecer todos, muchas cosas. En esta segunda vez, yo ya era coach, o estaba a punto de certificarme como coach. Entonces, en esta segunda vez, mis preguntas ya, como todo coach, iban desde otro lado, ¿sí? Y mi pregunta era, ¿qué hace, ahora desde otro lugar, qué hace que ella, después de haberlo tenido, vuelve a tenerlo? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido a lo largo del tiempo que su síntoma, después de haberse sanado, retorna, ¿no? Entonces, esa era para mí una pregunta para el oncólogo de mamá. Y la respuesta es, esto no es un retorno, esto es un nuevo diagnóstico, ¿sí? No es que volvió ese cáncer después de 17 años y, bueno, se le ocurrió volver, o se le ocurrió despertar, o viajó una célula, ¿no? Esta cosa que la medicina convencional baraja acerca del cáncer. La célula que viajó por la sangre y se le ocurrió echarse una siesta en una de las glándulas de mamá y bueno, cuando pasaron 15 años la célula dijo, ¿qué hacemos? A ver, bueno, vamos a crecer otra vez, vamos a proliferar de nuevo. No. La respuesta del oncólogo era, no, esto es, si bien es un cáncer del mismo tipo, no es el mismo origen, no tiene el mismo origen. Yo empezaba a escuchar algunas cositas, receptores hormonales, ER2/neu, tipos de cáncer, tipos de pronósticos en función de cuán virulento es un cáncer, ¿no? O cuán violenta o rápida es una proliferación celular. La pregunta que venía de la mano de esto es, ¿qué es lo que hace que ella tenga esto en este momento? Y eso
desató toda una búsqueda de información y toda una investigación. ¿De la mano de qué? De la mano de otro abordaje, que era el que yo al menos tenía hasta ese momento, la herramienta con la que yo contaba en ese momento, era la pregunta, y era también el saber que toda interacción humana dependía, toda respuesta humana tenía que ver con la clase de observadores que somos, ¿no? Entonces, con la clase de pensamientos y lenguaje y diálogo interno que produzco, la clase de emociones en las que estoy, ¿sí? Y cómo mis emociones y mis estados de ánimo generan una clase de conversación, una clase de respuesta posible al mundo, y de qué manera mis corporalidades, las posibilidades que tiene mi cuerpo físico, afectan también mi manera de comunicarme con el mundo que me rodea. Yo diría que solamente tenía un montón de preguntas y solamente esa idea, ¿no? De que hay un observador posible que mamá está haciendo y no podía linkear el observador que mamá está haciendo o había estado siendo a lo largo de su vida con esta situación que pobrecita tiene que volver a atravesar. Entonces, lo que pensé fue, ok, mientras me respondo todas estas preguntas y mientras iba encontrando algunas respuestas a las preguntas por el para qué, ¿no? ¿Qué hace que en un cuerpo cualquiera aparezca un síntoma? Lo que nos propusimos con mamá, que los que conocen al Zita saben que el Zita es un ser bastante especial, es, ok, ella dijo, no me olvido más, me da igual que yo tenga este cáncer o un resfrío. Mi pregunta fue, ¿por qué, mami? Porque voy a estar bien. Entonces, es lo mismo que me digan que tengo cáncer acá o allá, o que tengo un resfrío, o que se me está cayendo el pelo, porque lo que yo voy a hacer es superar esto, no importa qué es lo que tengo. ¡Ah! Entonces empezamos a trabajar no sobre el diagnóstico, no sobre lo que los médicos decían que estaba pasando en la biología de mamá, sino sobre la manera en que mamá estaba transitando lo que le ocurría. Y la manera en que mamá transitaba lo que le ocurría y observaba sus emociones y daba respuesta a ese mundo interno, íbamos viendo que creaba respuestas muy diferentes en su biología conversado con el oncólogo, con la oncóloga. Hay una respuesta a este protocolo de quimioterapia. Sí, ¿qué tiene que ver con qué? ¿Con ese protocolo? Sí y no. Tiene que ver con ese protocolo, pero también con la manera en que la persona recibe lo que está transitando, recibe lo que le está pasando. Entonces, empezamos a cuestionar, a preguntarnos cuál era el impacto posible que un pronóstico médico tiene en una persona. Y en una sala de quimioterapia les cuento que he tenido posibilidad de hablar con personas, de hacer preguntas, de escuchar lo que le pasa a una persona con lo que un médico le dice que le va a pasar. Lo que le pasa a las personas con lo que los médicos aseguran que tienen, con lo que los médicos aseguran que les puede pasar. Y entonces la pregunta empezaba a ser también, ¿esto es el huevo o la gallina? ¿A la persona le pasa lo que le pasa porque el médico tiene razón? ¿O al revés? ¿Es el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico lo que está creando lo que le pasa a la persona? ¿O hay algo más que necesitamos escuchar, que necesitamos estar viendo y a lo que no le estamos dando pelota? Y que tiene que ver con el poder que tiene la persona para resolver conflictos internos que pueden ser anteriores al síntoma. Entonces, no solamente pudimos trabajar sobre lo que a ella le pasaba en el proceso de lo que los médicos dicen, en el proceso de lo que va cambiando en su biología, sino que pudimos empezar a trabajar en lo que había pasado antes del cáncer, en lo que la pregunta era,
qué es lo que pasó antes para que esto esté pasando hoy. Empecé a buscar y a investigar, esa fue mi pregunta de base. Y encontré a Hammer. Hammer, alguna vez quizás me escucharon hablar de él. Yo lo único que encontré es la ley férrea del Hammer. Estamos hablando del año 2007-2008. Encuentro la ley férrea del cáncer. La ley férrea del cáncer eran lo que en esa época Hammer llamaba las leyes biológicas, y especialmente él había empezado a investigar acerca del cáncer, porque el cáncer era lo que a él le había disparado exactamente la misma pregunta. Hammer era médico, muchos dicen que era oncólogo, está la polémica de... Hola, Jimé, voy a saludar. La polémica de que era oncólogo, no era oncólogo, hasta donde yo sé, no era oncólogo, sí era médico internista. Pero además de ser médico, era teólogo, tenía intereses, tenía intereses que iban más allá de el aspecto mecanicista de la medicina, ¿no? Él intentaba mirar a la persona como una integralidad más allá de las interacciones biológicas de la persona. Hammer tenía un hijo al que, desgraciadamente, en un viaje en crucero, le disparan en una pierna con tanta mala suerte que le hieren la femoral. No muere, su hijo no muere en ese crucero, pero sí muere unos meses después, 7 u 8 meses después, muere. No logran salvarlo, agoniza durante todos esos meses y 8 meses después muere. Después de la muerte de ese hijo, a él le da un cáncer de testículo izquierdo y a su esposa en simultáneo le da un cáncer de mama izquierda. Este médico dice, ¿cómo? Primero perdemos al hijo, primero perdemos a nuestro hijo, una desgracia tremenda, y ahora tenemos cáncer. A ver, algo de esto no va. Empieza a investigar primero los cánceres y después todo tipo de síntomas posibles, a través de los que, te hago así, recorta la historia, termina formulando las leyes biológicas, entre ellas la ley férrea del cáncer, que dice que todo síntoma en el cuerpo es posterior, pongo acá paréntesis, en muchos casos es posterior a un shock emocional, ¿sí? A un bioshock. Él lo llamó DHS. El DHS es el Dirk Hammer Syndrome. Dirk Hammer era el nombre del hijo. Él se llama Reich Hammer, el hijo se llama Dirk Hammer. Entonces podemos poner DHS o bioshock, ¿sí? Ese bioshock crea un estado interno de estrés en el cuerpo. Todo esto te lo estoy haciendo resumido y así, una cápsula de lo que es leyes biológicas, y en términos simples, ¿no? Él dice, todo DHS crea un estado de estrés interno en el cuerpo que pone al cerebro, específicamente un área del cerebro que controla algunos órganos, ¿sí?, a sobrevivir, ¿sí? Todo DHS nos pone a sobrevivir, creando un clima interno de estrés que obliga a la biología a dar respuesta a ese DHS, ¿sí?, a ese shock biológico, que puede ser una situación de cualquier tipo. Le pegan un tiro a mi hijo, pierdo el trabajo, muere un ser querido, me separo, pasa algo que es para mí inesperado y a lo que no sé cómo dar respuesta. Y esto es emocional, ¿lo ven? Esto es lo que les hablaba antes. Esto es el observador que transita esa realidad, que le ocurre de una manera particular, con su conversación interna, con su mente, con las herramientas que tiene a mano, con sus emociones y con su biología. Entonces, a ese estrés que genera el cuerpo para dar respuesta, para resolver ese conflicto al que nos enfrentamos, después le viene otra etapa que le compensa, ¿sí? A todo estrés, a toda etapa de estrés, viene una etapa de desestrés, ¿sí? Le voy a poner así como para entenderlo
en términos bien simples. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que se estresa tiene que desestresarse. Todo lo que se inflama debe desinflamarse. A ese proceso de relajación, de desinflamación, de vuelta a la normalidad, llamamos fase de reparación, esta que yo les contaba antes. ¿Qué es lo que pasa? Viene ese DHS, ese bioshock, esa situación que tenés que enfrentar, y después de eso va a venir una fase que llamamos activa. Toda esa fase activa es la fase en la que todo nuestro organismo, este observador que somos, intenta dar respuesta para que el conflicto termine. Eso te puede durar 5 minutos, un día, 10 años o la vida entera, ¿sí? Después de esa fase activa y de que el conflicto termina, viene una fase de resolución. Lo que llamamos síntomas, enfermedades, aparecen en esa fase de resolución, salvo en una clase especial de tejidos del cuerpo que no vale la pena entrar ahora. ¿Sí? Los síntomas aparecen ahí. ¿Sabes qué es esto? Es la típica, me estresé, vengo a full, que fue un año tremendo, me fui de vacaciones, estuve bárbara todo el año, me fui de vacaciones y me dio un ataque al hígado, me lastimé la rodilla, me agarré una bronquitis violenta. ¿Sí? No me puedo levantar de la cama en las vacaciones y da bronca. Eso es la típica fase de reparación, la típica reparación del estresazo en el que venís. ¿Qué pasó? Te fuiste de vacaciones, te relajaste, cerraste la computadora, dejaste todo, te sentaste frente al mar y todo el sistema dijo, ok muchachos, terminó el conflicto, estamos bien, todo está en orden. A laburar. Ese a laburar es toda la biología, poniendo toda su energía, todo su potencial al servicio de arreglar lo que se dañó en fase de estrés, lo que se dañó mientras estábamos intentando solucionar lo que nos pasaba. Encontré todo esto, pero para que ustedes se den una idea, esto era un gráfico que para mí era chino básico. Allá, 2007-2008, no teníamos todos los abordajes que tenemos hoy para poder acompañar a las personas a resolver esos conflictos, ¿sí? Esto era simplemente en aquel momento una explicación, a reparar, claro. Simplemente una explicación. Y todavía nos faltaba un montón. ¿Nos faltaba un montón de qué? De abordajes, de nuevo, mi palabrita que me encanta, tecnologías al servicio de que las personas pudieran tomar contacto y conciencia de cuáles habían sido esos conflictos a lo largo de la vida que habían ocasionado los síntomas que estaban atravesando. Entonces, todo esto dio pie, y esa es una de las patas, de las más importantes. Sin el trabajo de Hammer, hoy no existe la decodificación. Hoy no nos sería posible acompañar tan a conciencia y con tanta precisión a las personas a resolver sus síntomas. Eso es lo que nos da precisión casi milimétrica en la búsqueda de cuáles son los conflictos detrás de los síntomas de las personas. Y acá hablamos de síntomas biológicos, pero también está esto en relación a los patrones de comportamiento, los síntomas mentales, psiquiátricos, los síntomas emocionales, todos los síntomas de las personas. Es gracias a este trabajo y al de muchos otros que vinieron después. Hans Sussenberger en todo lo que tiene que ver con lo transgeneracional, Bert Hellinger en todo lo que tiene que ver con los órdenes del amor y el funcionamiento de los sistemas familiares y de cómo los conflictos se ocasionan y permanecen en un sistema familiar. Claude Sabat también en la misma línea de Hammer y desarrollando un montón de cuestiones que tienen que ver con los síntomas biológicos. Salomon Selam es hoy todavía muchos muertos y todos y muchos que todavía vivos y los podemos escuchar en vivo y en directo lo que descubrieron y lo que pensaron y lo que se preguntaron. Selam en relación con todo lo que tiene que ver con la panza de mamá y el proyecto y sentido, lo que hemos aprendido para la supervivencia en la panza de mamá y que sin darnos cuenta nos traemos para la experiencia humana y seguimos repitiendo y vamos poniéndonos
a lo largo de la experiencia humana de manera inconsciente, porque eso estaba presente en la panza de mamá, y entonces nuestro inconsciente biológico interpretó que necesitaba de esas situaciones y esas emociones para permanecer con vida. Una bomba de donde permanentemente sacamos y decodificamos un montón de conflictos de las personas, un trabajo realmente que cambia la manera de interpretar los síntomas y conflictos y repeticiones que tenemos a lo largo de la vida. En fin, muchos que han ido con su trabajo y con su investigación aportado a... Me estoy olvidando de muchos, de mucha gente que aportó muchísimo a lo que hoy llamamos decodificación biológica. Hay corrientes de decodificación. Sí, muchas veces me preguntan esto. ¿Puede ser que haya corrientes que dejan afuera lo transgeneracional? Sí. Hay una corriente de decodificación biológica que es bien biológica y se ocupa mucho de los síntomas que son físicos, biologizados, ¿sí? Hay síntomas que abordamos desde la decodificación biológica y transgeneracional, que aborda síntomas que no necesariamente están biologizados, que por suerte todavía no llegaron a afectar el tejido físico, pero que sí están en el cuerpo emocional de la persona, en el cuerpo psíquico. Son síntomas que son emocionales, vinculares, de la imposibilidad de las personas de crear en su vida la experiencia que quieren vivir, ¿sí? Y entonces no es necesario que tu síntoma sea físico y esté biologizado, no hace falta que llegues hasta ahí para poder reconocer cuándo y en dónde en tu vida hay un conflicto que te hace falta reparar, ¿no? Hay un conflicto al que te hace falta mirar. Entonces, sí hay corrientes que dejan bastante afuera todo lo que es transgeneracional, pero de alguna manera tienen un poco en cuenta la genética y la epigenética, que lo que tenemos y traemos como conflicto acá tiene una carga ancestral genética muy importante y que es lo que los ancestros nos van legando vía nuestro ADN, ¿sí? Nuestra memoria celular. Entonces, de alguna manera está presente ahí lo transgeneracional, pero sí debo reconocer que hay corrientes como la que yo trabajo de decodificación que aborda muy ampliamente todo lo que hemos aprendido en lo transgeneracional, ¿sí? Y que tiene muy en cuenta, tiene un gran aporte de la terapia sistémica, ¿sí? Del funcionamiento de los sistemas familiares y la implicancia de lo que ha ocurrido históricamente en nuestro sistema familiar en nuestros síntomas de hoy. Voy a algunas preguntas, que me parece que ahí encontré un par. Sanando el síntoma presente, se sana y ordena el sistema. Exactamente. La pregunta de Gise era, cuando uno pide decodificar, ¿decodifico un tema específico como las constelaciones familiares? Sí. Y esta pregunta es muy interesante porque muchas veces está la inquietud de, perdonen mis pelos, hoy es un día de humedad y mi cuerpo lo sabe, mi pelo lo sabe, disculpen. Hay una puerta de entrada, muchas veces está esto de, Romy, no sé por dónde empezar, porque me gustaría decodificar la diabetes, la relación con mi marido, mi hija que me cuesta un huevo y medio que haga la tarea y mi mamá que siempre me lleve mal y realmente me duele, lo quiero resolver, me quiero hacer cargo de eso para que estemos mejor. Todo esto, ¿por dónde arranco? Y muchas veces en la listita, yo digo, trae la listita que cuando la miramos nos vamos a dar cuenta, hay varias maneras de darnos cuenta cuál es realmente la puerta de entrada, porque hay síntomas que a simple vista son diferentes, pero en el entramado interno, cuando vamos un poquito más hacia el interior, cuando vamos más hacia el inconsciente, nos damos cuenta que tras bambalinas, ¿sí? Yo le digo en los programitas que nos corre por acá atrás, ¿sí? En los códigos que nos corren por acá atrás de lo que en apariencia vemos, están entramados. Entonces, entramos por una puerta de entrada, por un síntoma, y muchas veces, sin querer queriendo,
otros síntomas se van resolviendo a medida que vamos comprendiendo cuál es el para qué de esos síntomas en nuestra vida y vamos pudiendo hacernos cargo de esos conflictos que ocasionaron los síntomas. Un montón de cosas se van embelleciendo. Cosas que antes nos molestaban dejan de molestarnos. Esto que en apariencia hace el otro que a mí me molesta tanto, uy, mirá, cambia su comportamiento. Me cambiaron el marido, he escuchado. ¿No? No es este marido. Deja de ser un espejo, deja de ser un fractal del conflicto interno que venís a resolver. Y entonces ya no hace falta que te lo siga mostrando. Ya no hace falta que vos sigas sosteniendo el comportamiento que venías sosteniendo, ¿no? Parece que el otro cambia, pero esto no hay ahí ningún otro, ¿no? Me escuchan decir, como loca, no, el otro no existe, no hay ningún otro, estás solo, en este universo estás solo, estoy sola, no hay ningún otro ahí. Todo esto que ves, que vemos en el cuerpo y en el cuerpo extendido, que es tu vida y lo que en apariencia está a tu alrededor, es únicamente producto de tu creación, de la manera en que necesitas transitar esa realidad para resolver lo que viniste a resolver, para hacer lo que viniste a hacer. Entonces, en la medida en que te vas haciendo cargo y te vas asumiendo creador, creadora, no solamente del síntoma, sino de todo lo que vas viendo, eso se va resolviendo. ¿Por qué? Porque vas abriendo la puerta hacia adentro y no hacia afuera, que es la manera más rápida de resolver lo que te duele. Porque abrir la puerta hacia afuera es esperar que el otro cambie su comportamiento, que el médico me cure, que esto se me termine, que la política cambie, que el contexto se modifique, que porque a mí me duele lo que hacen los demás, ¿sí? Y eso te pone en la energía de la espera, te pone en el lugar más pasivo en el que podés estar en tu vida, y eso hace que todo lo que te duele se estire, se alargue, y lo peor es que no sabes hasta cuándo. ¿Cuál es la manera más rápida de sanarte? Invertí tiempo, energía, un poquito de dinero en hacerte cargo de que sos vos el participante activo que necesita abrir la puerta esta vez hacia adentro para empezar a mirar para qué cosa buena, para qué es necesario que transites hoy lo que estás transitando. ¿De dónde viene? ¿En dónde se originó? ¿Cuál es en tu vida, en mamá, en los ancestros, el origen de lo que hoy llamás síntoma, de lo que hoy llamás esta merda que puedes estar transitando y que no sabes, no te explicás de dónde viene? Sanando el síntoma presente, se sana y ordena el sistema. Exactamente. Sanando el síntoma en vos, se sana y ordena el sistema. No solamente el sistema que te contiene, sino todo lo que va a empezar a aparecer en tu sistema a partir de vos. Romy, lo que recién comentaste, perdón, quizás lo comenté hace 1000 años. ¿Cómo hago para sanar algo que me duele y no puedo liberar? Seguro ya escuchaste la respuesta, Kay. ¿Cómo hago para sanar algo que me duele y no puedo liberar? El primer paso es justo esto que acabo de contar. Primero, dejar de esperar que sea el otro el que lo resuelva y hacerme cargo. Algunas veces creo, he relatado esta situación. Romy, te mando a mi hijo o a mi hija porque yo la verdad ya no sé más qué hacer. No, vení vos. No, pero este pibe, la verdad, no puedo más, ya no sé, ya hablé, ya me enojé, ya me calmé, ya fuimos a la psicóloga, ya fuimos a terapia, ya fui a un médico, y no cambia. Vení vos que sos al que le duele, el que le hace ruido, el que quiere arreglar. Vení vos a ver para qué necesitas un hijo o una hija con este comportamiento, con esta situación hoy. Vení a descubrir quién sos vos para este hijo, quién es este hijo para vos, qué es lo que juntos están creando, qué es lo que este síntoma les está viniendo a mostrar. Un síntoma desde esta interpretación, desde esta perspectiva,
no es más que un despertador. No es más que una inmensa oportunidad para que veas algo que no te está siendo tan fácil mirar. ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de ese algo hay un dolor al que no supimos cómo dar respuesta. Hay un dolor, una situación que fue demasiado grande para nosotros. Y entonces simplemente nos ocupamos de sobrevivir. No pudimos comprender, no pudimos expresar, no pudimos manifestar, no pudimos vivirlo de otra manera que no sea en soledad, en aislamiento. Una de las cosas que Hammer nos trajo para mí maravillosas con toda su teoría, con todo su descubrimiento, se metió hasta con Siemens para mirar en los tomógrafos, en las imágenes de tomografía, cuáles eran los impactos cerebrales de los DHS, cuáles eran los impactos cerebrales de los bioshocks, ¿ok? De qué manera una situación que nos genera un impacto emocional tiene un impacto en un tejido cerebral que controla una parte del cuerpo, un órgano, un tejido, y que por ese impacto cerebral, ese órgano, ese tejido empieza a hacer movimientos de compensación. Se puso a mirar en las tomografías y se puede ver en las tomografías en el momento en que una persona está atravesando, sin preguntarle a la persona, en el momento en que una persona está atravesando un bioshock, te das cuenta porque mirás la tomografía y se ve lo que se llama, lo que hoy seguimos llamando el foco de Hammer. Hay una imagen holográfica que se ve hoy en las tomografías. Entonces se metió hasta con Siemens a ver si estaban habiendo errores en las imágenes de los tomógrafos. Hoy sabemos que no, que esto se ve y nos sigue dando información también la tecnología, y podemos trabajar de la mano con la medicina convencional y las maravillas de la medicina convencional. No es una cosa reemplaza a la otra, o nos mintieron, o con una sola cosa nos podemos curar. Podemos integrar. Hoy más que nunca es necesario que empecemos a acercarnos, ¿no? A acercar posiciones y a realmente reconocer lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la biología y de lo, si se quiere, mecanicista de la medicina convencional, lo mejor de los abordajes terapéuticos emocionales, lo mejor de los abordajes mentales, lo mejor de los abordajes inconscientes. Cuando se sana un síntoma, es increíble, pero es mucho más lo que se sana. Sí, Marce, vos lo podés decir en carne propia, tal cual. Es mucho más lo que se sana, mucho más que el síntoma en sí. Guardalo que me tengo que ir a clase, dale, lo guardo, obvio, como siempre. Distingo síntomas que me generan determinado dolor y siento que no estoy preparada para transitar ese proceso. Ok. Ah, mira, Jime te dice, Anita, te aseguro que es la gran liberación. Inimaginable. Sí, a ver, te quiero, ay, me encanta cuando se hablan. Hola, hola, saludos a los que se sumaron. A ver, ¿qué decirte acá? Muchas veces la primera emoción es el miedo, por eso cuando los recibo en consulta siempre la primer consulta es charlita inicial. ¿Charlita inicial para qué? Para exorcizar, para abrir los miedos, ¿sí? Para contar qué es lo que te pone nervioso, nerviosa, qué es lo que te da miedo, qué crees que te puede pasar, ¿ok? Para abrirlo, para expresarlo, porque venía esto de lo que nos trajo Hammer es la condición de los DHS, la condición para que un conflicto que genera un impacto emocional se traduzca después en un síntoma físico, o a lo largo del tiempo, después de mucho tiempo, aparezca traducido en un síntoma físico, es que la persona lo viva en soledad, en aislamiento. Subrayo esta palabra, a ver si les suena de lo que nos viene pasando en el último tiempo a la humanidad. Aislamiento.
algo ocurre y la persona responde a eso sintiendo que está solo, que no lo puede compartir con otros, que otros no podrían sostenerlo o por vergüenza, por miedo, por lo que sea, se lo guarda, no lo expresa y lo vive de manera que pareciera que la situación es más grande que la persona. ¿Sí? La clave de esto es no lo expresa, la clave de esto es aislamiento, es no abrazo, no contención, no mirada amorosa, no beso, no mano. ¿Ok? Entonces, para que un síntoma aparezca, debe haber antes alguna situación en la que no pude expresar lo que me pasó. Entonces este es un proceso en el que fundamentalmente lo que hay es expresión, es compartir, es empezar a canalizar esas emociones que quedaron congeladas en un momento del tiempo, en un momento de la historia de tu vida, ahí, a la espera de poder drenarse, a la espera de poder procesarse. Quedan congeladas ahí. ¿Para qué? Para que vos puedas sobrevivir. Una de las condiciones de la supervivencia es muchas veces barrer abajo de la alfombra todo lo que me duele de lo que está ocurriendo, ¿sí? Eso es lo que este sistema nervioso central maravilloso hace para que podamos seguir con vida. Seleccionar a qué podemos dar curso ahora y a qué no. Muchas veces eso a lo que no pudimos dar curso en el momento es lo que está oculto, ¿sí? Y la palabra clave acá es oculto detrás de un síntoma. Entonces, ¿da cagazo? Sí, muchas veces da cagacito. ¿Qué cosa? Lo que podemos atravesar de dolor, porque muchas veces pareciera que es un ponernos al día con eso que no expresamos, que no lloramos, que no sentimos. Y es paradójicamente ese dolor al que necesitamos hoy hacer lugar y escuchar lo que hace que un síntoma deje de estar. Entonces, a tu respuesta, que no es, a tu pregunta, que no es solamente tuya, Ana, y es de muchas personas, y te agradezco que la traigas, es un proceso en el que hacemos lugar al dolor y te aseguro que ese dolor no es nunca más grande que el tesoro al que arribás una vez que lo transitaste. Y además es liberador como ese llanto que te permitiste hacer, como ese ratito de llanto que te permitiste, que después trae paz, sosiego, tranquilidad. Listo, lo lloré y parece que después viene un ratito de calma, ¿no? Parece que la marea baja. Eso es lo que muchas veces pasa en los procesos. Es ese ratito en el que transitas un dolor, ¿sí? Lo transitamos y es necesario que lo transitemos, pero ese tránsito no es nunca en soledad, es siempre juntos, es siempre acompañados y es siempre al ritmo que es posible, ¿ok? Acá la cosa no es ¡pum! Como muchas veces, y he escuchado abordajes que es, bueno, vamos ahí, y decile, y llorate, y pegale, y... No siempre esa es la mejor manera. Sí hay expresión de emociones, sí hay hacerle lugar a las emociones, sí hay reconocimiento de lo que algo me causó en el momento que ocurrió. Pero eso no significa que vamos a ir en detrimento de vos, en detrimento de tu tiempo posible, en detrimento de lo que sentís que es prudente, ¿sí? Y esto, quienes sí han estado ahí con este proceso y he tenido el placer de acompañar, sí sé que pueden dar cuenta de esto, ¿sí? Es paulatino, es proceso, es de a pasitos, es de a momentos. Y es respetando también los espacios que necesitamos darnos de consulta a consulta, ¿sí? Teniendo en cuenta que
hay una fase de reparación que ocurre después de una consulta. Y me gusta ser muy respetuosa de esos tiempos, porque hay cosas que descubrimos en el momento que se metabolizan después de la consulta. Que no solamente el cuerpo metaboliza, también la mente y las emociones metabolizan después de la consulta. En ese tiempo está ocurriendo la sanación, está ocurriendo la reparación. Entonces, esas semanas post consulta son sagradísimas. Hace falta esperarlas. Sí, Romy, me pasa que necesito distanciarme de algunos vínculos familiares y a la vez me da cosa dejar de tener esa relación. A veces es necesario distanciarse para volver a revincularse desde un lugar distinto. Está bueno, ok, lo que te pasa. Es increíble cuando crees que vas por un síntoma y ese síntoma se relaciona con tantas cosas que son necesarias sanar. Tal cual. Eso que trae Lore es un maravilloso resumen. Es a mi juicio lo más potente de esto. ¿Por qué? Porque es ir tras bambalinas del síntoma, ¿no? Es ir al codiguito que está corriendo por detrás de lo que en apariencia vemos. Es empezar a ver más allá de lo evidente. El síntoma trae información que es mucho más grande y mucho más abarcativa que el síntoma en sí y resuelve muchos más temas de lo que en apariencia el síntoma en sí dice. ¡Hola, Ronnie! No paro de llorar, llorate todo, ese llanto trae tanta paz, tanta paz. Y la diferencia es que se pasa y se vive consciente, tal cual, se vive consciente, es desde el amor, sí. Y eso lo hace diferente, sí, tal cual, se vive consciente. Y sumamente cuidado, amor hacia vos, hacia lo vivido, honrando a los que están y estuvieron. Un hilo de agua que abre un mar, sí, tal cual. Un hilo de agua que abre un mar, qué lindo. Sí, es desde el amor, con el amorcito de siempre, hacia lo transitado. Gracias, Mechi, porque lo que traes es importante. Y con esto por ahí cierro. Yo estaría hasta las 3 de la mañana hablando de esto, ya lo saben. Porque todas las disciplinas que trabajo, esta es en muchos sentidos lejos una disciplina de las más abarcativas con las que yo he tomado contacto, al menos de las más profundas y de las más rápidas en términos de resolución de síntomas y conflictos. Es mirar a lo vivido honrando lo vivido. Por eso es que es rápida, es simple y es liberadora. Lo mismo que la constelación familiar, solo que más abarcativa aún que la constelación familiar. La constelación familiar es una parte de este abordaje, una parte muy importante de este abordaje, pero una parte en fin. Muchas veces nos relacionamos con el síntoma, nos relacionamos con lo que estamos transitando e incluso con lo vivido desde un lugar victimizado, desde un lugar pasivo de seguir llorando o seguir lamentando lo que vivimos, seguir lamentando eso que hace un ratito podríamos llamar bioshock o el DHS, ese conflicto detonante. Y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de algo que es mucho más sanador que seguir reviviendo y revictimizándonos con lo que hemos transitado, y es honrar eso que hemos transitado y honrarnos a nosotros en el proceso de haberlo transitado. Y esto es liberador. ¿Por qué? Porque es pararnos del otro lado del mostrador, es dejar de pararnos desde el pobrecito yo, o pobrecita mamá, o pobrecitos los abuelos y los ancestros, y empezar a mirarnos y a mirarlos desde un lugar distinto, desde el lugar de ¡wow! ¡Qué valientes que pasó esto para que pudiéramos ver esto otro!
que tuvimos que transitar a través de esto para ahora poder estar en este otro lugar. Ah, ok, entonces nosotros vinimos a transitar todo esto, y dado que vinimos a transitar todo esto y sobrevivimos a todo esto, es que ahora podemos arribar a un nuevo lugar de conciencia, a un nuevo estadio en nuestra experiencia humana. No vinimos a compadecernos y no es eso lo que hacemos en una consulta en decodificación. Compadecernos de pobrecitos los ancestros o pobrecitos nosotros que tenemos este síntoma. No, es al revés. Ponerle el cuerpo y las emociones a este síntoma. Un abrazo gigante, Romy hermosa. Transitar el proceso y amarlo, abrazarlo y sentirlo. Exactamente, es esto. Es abrazar el síntoma, integrar el síntoma como una manera de distinguir algo que en ausencia de este síntoma no estaríamos pudiendo distinguir y que más adelante, a través de este síntoma o de otra manera, se va a manifestar. Entonces el síntoma es un maravilloso mensajero. Eso que atravesamos es lo que nos está ayudando a distinguir algo que estamos preparados para distinguir. Entonces, no es un pobrecito, pobrecita y compadecernos de lo que transitamos. Todo lo contrario, honrarnos a nosotros en el proceso de honrar a nuestro sistema familiar en todo lo que han atravesado y que hace que nosotros estemos acá hoy. Es exactamente lo que habilita la liberación. Es justamente lo que habilita la sanación. Entonces es poder corrernos, como decíamos al principio, de un lugar pasivo para ponernos en un lugar hiperactivo en la resolución de eso que nos duele. Es empezar a ponerlo acá, dejar de ponerlo en el mundo, ponerlo acá, pero no solamente para hacernos mimo y abrazarnos, sino para sostener la idea de que si está esto, es que estamos preparados para empezar a verlo. Si no, no aparece. La biología humana, el inconsciente humano, y con esto me voy, no nos trae nada que no estemos preparados para afrontar. ¿Por qué? Porque la primordial función, la función primitiva de nuestra mente y de nuestro cuerpo es la supervivencia y la propagación de nuestra especie. Entonces no va a arriesgarnos jamás la supervivencia. De hecho, es para asegurarnos la supervivencia y la continuidad que ocasiona los movimientos de compensación que ocasiona y que nosotros llamamos enfermedades o síntomas. Nada que no estemos preparados para transitar está presente en nuestra experiencia. Entonces, te invito, te aliento, te arengo a que te animes a mirar lo que duele. Sos tan clara, pasaría horas escuchándote y yo hablando de esto. Gracias a vos. Te arengo a que te animes a anotarte en esa listita lo que no va más, lo que no querés más, lo que te duele, porque del otro lado de eso está el trofeo. Del otro lado de eso, cuando atravieses esa puerta, ahí está el más grande amor, abundancia, prosperidad, relaciones, vínculos, experiencias humanas que te puedas imaginar. El mayor nivel de abundancia y de amor y de placer que te puedas imaginar está al otro lado de esto que hoy llamás síntoma. Gracias, Romy, por darnos un espacio para analizar a vos. Lo dejo grabado. Las preguntas que se les disparen con esto son hiper valiosas para mí, porque con eso yo después hago videíto, hago reel, hago tema de vivo y voy respondiendo qué es lo que a mí más me gusta.
Y no sé si ya lo dije alguna vez, pero el que vos estés ahí interesándote por lo que yo tengo para decir es lo que le da sentido a lo que vine a hacer acá a la tierra. Así que la gratitud, la honra y el agradecimiento es mío a vos por cada palabrita, por cada minuto que me dedicás y te dedicás para escuchar algo que quizás hace mucho tiempo estás preparado o preparada para escuchar y recién ahora te permitiste el momento. Por cada uno de esos minutos yo te agradezco con el corazón. Sos todo lo que está bien. Ustedes, les mando un beso enorme. Que hagan una semana hermosa, la más maravillosa y por ahí nos vemos. Yo creo que sí, si es por mí, sí. Nos vemos la semana que viene, en el próximo lunes en Conciencia. Beso inmenso y hasta pronto.